Pedro afirma que ni ellos, todo lo del momento presente, los que están allí reunidos, los hermanos, los apóstoles, los principales ancianos, ni sus padres habían podido llevar esa carga. Habían podido llevar esa carga que ahora los cristianos judaizantes quieren imponerle a los gentiles. Una carga. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos avanzando y como quedamos en la última parte, queríamos ver la experiencia de Pablo y del equipo, cómo tienen que salir de Atenas para Berea, de Tesalónica para Berea. Luego de Berea es que sale Pablo y el equipo posteriormente para Atenas. Vamos a anclar en este momento en Hechos capítulo 17 y vamos a ver los versículos 10 al 15. Y vamos a hacer algunas puntuaciones que son muy importantes para el rescate de valores cristianos en este siglo XXI. Cosa que la iglesia, probablemente algún sector haya dejado al lado y de alguna manera u otra debemos rescatar. Leamos entonces en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Noten ustedes o recordemos que en todos los casos, en los últimos casos que hemos visto, Pablo y su equipo siguen con el plan de ir primero a la sinagoga judía para iniciar la predicación del Evangelio con el énfasis puesto en Jesús como Mesías sufriente y victorioso. Quiere decir que el papel principal de Pablo y su equipo era demostrar por las Escrituras que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido que había llegado y que un sector grande de la nación judía lo había rechazado. Lucas, que es el escritor de este libro, el libro de los Hechos, habla de la nobleza en la recepción de la palabra de Dios por parte de los judíos de Berea, quienes escudriñaban día a día para ver si lo que Pablo decía era así. Ellos tenían la bendición de poder escudriñar las Escrituras, probablemente ahí, en la biblioteca o en el área de lectura de la sinagoga, donde regularmente se podía conseguir rollos del Antiguo Testamento o este completito. Entonces escudriñaban día a día para ver si lo que Pablo le estaba enseñando era así. Es la primera anotación que debemos tomar los creyentes de este tiempo cuando alguien está predicando la palabra o cuando alguien está enseñando la palabra, sea de manera presencial en el púlpito de la iglesia donde nos congregamos o cuando de manera virtual o ya sea en video estamos escuchando algo que a veces lo oímos
no lo procesamos, no le prestamos atención, no lo pasamos por la palabra del Señor y lo damos como bueno y válido. Y a veces lo que estamos es haciendo propaganda de cosas que no son ni siquiera bíblicas. Entonces ellos estaban chequeando que lo que Pablo estaba enseñando era de acuerdo a la palabra. Y esa es la forma que debemos rescatar en las iglesias del día de hoy. En vez de estar desordenando el culto en la parte de la predicación, deberíamos de estar atentos, escuchando y tomando notas de lo que se dice para comprobarlo con la palabra de Dios, la cual es soberana. Fíjense ustedes que Pablo era un hombre que ya en ese momento tenía reputación. Este no es ni siquiera su primer viaje misionero, ya él había recabado grandes experiencias al lado de Bernabé en la iglesia de Antioquía, donde lo vemos como uno de los 5 maestros y profetas que allí son mencionados. Y luego toda la experiencia de su primer viaje misionero. Entonces Pablo era una persona ya con mucho reconocimiento, mas sin embargo, teniendo la estatura de predicador y de maestro que tenía, él no se sentía ofendido cuando las personas estaban tomando notas o estaban preguntando o estaban pidiendo una pausa para ellos escudriñar las escrituras y estar seguros antes de salir de allí que lo que Pablo está enseñando, que lo que Pablo está predicando está de acuerdo a la palabra de Dios. Probablemente algún sector de nuestras iglesias se le olvida que el escritor de este libro, del libro de los Hechos, fue un doctor en medicina, Lucas. Entonces una persona de su nivel es una persona que investiga, una persona que observa, que analiza mediante el método científico y se da cuenta que los judíos de Berea son extraordinarios y son diferentes a los judíos de Tesalónica. Solo por ver, por observar la actitud de ellos en escudriñar la palabra del Señor para ver si lo que el predicador está diciendo es correcto. Usted se imagina que en todas las congregaciones llamadas cristianas evangélicas a nivel mundial todos hagamos lo mismo. No importa la estatura de nuestro pastor, de nuestra pastora, del predicador, del maestro, que uno preste atención, que uno tome nota, aun de cosas que uno las sabe, pero para confirmarla con las escrituras. Lo primero que hay que notar, que fue lo que notó el doctor Lucas como un buen observador, fue que ellos recibieron la palabra con solicitud, es decir, de manera respetuosa, con diligencia, con cuidado. Lucas se asombró ante la forma oficial, abierta, pública, sin cuchicheos, sin rumores, sin diatribas de cómo estos judíos preguntaban. Preguntaban no para avergonzar al predicador, no para avergonzar al maestro, al pastor, a la pastora, a la persona que esté trayendo la palabra, sino que tenían interés en salir de allí completamente convencidos de que lo que se está diciendo tiene sustento en la palabra del Señor. En el día de hoy una persona puede venir a contar un sueño, una revelación, una experiencia, cualquier cosa, mediante las cuales quiera interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces quieren modelar otro sistema, otro estilo, y no es así. Es la Biblia que va a evaluar nuestros sueños, nuestras visiones, nuestra experiencia, nuestro todo. Porque ella es soberana. Y la palabra del Señor la podemos ver, como ya hemos mencionado anteriormente, en el Salmo 119, en el gran homenaje a la palabra de Dios, que de 176 versículos, solo 3 no mencionan allí la palabra del Señor. O todo lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. O lo que escribió el apóstol Pedro acerca de la palabra del Señor, de la palabra profética más segura, la palabra escrita, la palabra del Señor revelada que está allí como fuente, que incluso podemos acudir a ella para consultar, para ver si lo que se está diciendo, si lo que estoy oyendo está de acuerdo a su palabra.
Ellos pusieron diligencia al escudriñar las Escrituras cada día para verificar con certeza lo que Pablo decía. ¿Qué le parece si en este momento podemos ir a Esdras capítulo 7 versículo 10? Esdras capítulo 7 versículo 10 y ver el caso de este señor, el mismo Esdras, que es el que escribe el libro que lleva su nombre, quien había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Este hombre se preocupó de tres cosas: de escudriñar, de estudiar y de enseñar la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a enseñar algo si él no lo escudriña? ¿Cómo va a enseñar algo si previamente no lo estudia? Entonces estaremos dando una versión muy aérea, muy superficial de lo que el Evangelio realmente dice. Por eso nos ha tocado a nosotros en este siglo XXI revivir episodios del siglo I, 20 siglos por el medio, donde en común tenemos tanta confusión, tantos predicadores, tantos maestros diciendo lo que le venga en gana, autoinspirándose ellos mismos y diciendo lo que le venga en gana. En el siglo número 1, en el siglo I, entonces circulaban muchos documentos falsificados como que eran palabra de Dios. El evangelio de Mengano, el evangelio de Sutano, el evangelio de Perencejo, el apocalipsis de aquel, el del otro. Y todas esas cosas, poco a poco, el Espíritu Santo, a través de los doctores de la iglesia, fueron eliminando esas cosas como falsas. Ahora nos toca a nosotros, y usted parte de ese grupo, para que preste atención con mucho cuidado, para que precisamente tenga cuidado de decir amén a lo que se está diciendo. No todo el mundo tiene el calibre de Esdras, de escudriñar, de estudiar, de obedecer la palabra del Señor para enseñarla. Porque hay personas que no hacen esto, pero se ponen a enseñar algo que ellos en su vida nunca lo han vivido. Entonces era crucial en ese tiempo, en el tiempo de Esdras, cuando el pueblo viene de un cautiverio de 70 años, donde incluso se cambia el idioma hebreo por el arameo. Pero en el día de hoy también es crucial en la predicación que sea entendible. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 8, Nehemías 8:8, se afirma lo siguiente: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Hay un equipo de personas, aunque esto está narrado en el libro de Nehemías, pues son los levitas y sacerdotes y estudiosos, porque en el libro mismo de Nehemías también se cita a Esdras, además del mismo libro que lleva su nombre. Entonces aquí Nehemías es una persona que él sabe que él es un gobernador civil y que en la parte religiosa, espiritual, pues eso le toca a Esdras y a los sacerdotes. Entonces había un equipo de levitas para leer la palabra del Señor, por ejemplo el libro de la ley, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero habían personas que, como esto se leía probablemente en hebreo, ellos tenían que traducirlo ahí mismo al arameo, pero tenían que tener mucho cuidado en no agregar, en no quitar, y que el pueblo pudiera entender perfectamente bien el significado del pasaje que se estaba leyendo. No ir a una congregación o colocarse delante de una televisión o de una cámara y grabar algo sin saber el público que lo va a escuchar por oír, por oír. No, es que lo que se predica, la intención es que el oyente pueda captarlo en un 100% y poder obedecer la palabra del Señor. El mismo libro de Nehemías, y mire que estoy uniendo a Esdras y a Nehemías con esta porción de la historia de la sinagoga de Berea. Nehemías capítulo 8, verso 13, afirma que los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. ¿Sabe lo que estas personas hacían? Que durante el día, cuando Esdras mandaba a leer la ley para luego explicarla,
Cuando ya terminaba de explicársela a todo el pueblo, este equipo de personas compuesto por jefes de familia, por sacerdotes y levitas, entonces se reunían con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Cualquier punto que se le haya quedado, cualquier punto que no hayan entendido, entonces repasarlo. Quiere decir que el liderato de una iglesia local debe asumir el compromiso que el domingo o el día en el cual se dé la enseñanza, como de pasarle revista a lo que se predicó, a lo que se enseñó, por si hay que hacer algún arreglo o hay que rumiar sobre lo que ya uno ha ingerido previamente. En el caso nuestro nos gusta muchísimo el concepto de la predicación del domingo, convertirla en el estudio bíblico de los adultos para el siguiente domingo. Entonces cualquier cosa que haya faltado o que no se haya explicado bien en el sermón, ahora se puede retomar. Entonces estos judíos de Berea escudriñaban, es decir, examinaban, inquirían y averiguaban cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y uno se pregunta en el contexto de ellos, que esa no es una iglesia evangélica, es una sinagoga de los judíos. ¿Qué era lo que ellos averiguaban? ¿Qué era lo que ellos inquirían? ¿Qué era lo que realmente martillaba su mente? La persona de Jesús. Si Jesucristo era el Mesías prometido. Y así como nosotros vimos aquel eunuco que ya iba desde Jerusalén para Etiopía por el camino desierto del sur, que iba leyendo a Isaías 53, él quería saber si ese capítulo se refería al mismo Isaías o Isaías se estaba refiriendo a otra persona. Lógicamente, se estaba refiriendo a Jesucristo, porque el capítulo 53 del libro de Isaías es completamente mesiánico. Cuando un pueblo como este de Berea, que no le podemos llamar los hermanos de Berea todavía, ni la iglesia de Berea, estamos hablando de los judíos de Berea, cuando un equipo de personas se interesa por una predicación como la del apóstol Pablo, fundamentada en las Escrituras, ¿cuáles son los resultados? Dice, creyeron muchos de ellos. Es decir, muchos de los judíos. Perdón. Creyeron muchos de ellos judíos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces está hablando que el primer grupo que cree son judíos y que el siguiente grupo, compuesto por mujeres griegas de distinción y hombres, son gentiles. En algún punto nosotros hemos hablado, y si no, déjeme recordarle ahora que todas las sinagogas, la sinagoga de la dispersión, es decir, las sinagogas que estaban fuera de Israel, eran distintas a las sinagogas dentro de Israel. Casi dentro de Israel los mayores asistentes eran judíos, pero fuera de Israel, en la sinagoga de la dispersión, entraban judíos y gentiles. No era 100% de judíos, estaban más abiertos a la población gentil. Es asombroso, mire, es asombroso cuando uno lee, cuando uno numera, cuando uno calcula que el apóstol Pablo, junto con otros coautores como Silas y Timoteo, Pablo escribió 13 cartas, algunas dirigidas a iglesias y otras de carácter personal, como las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón. Pero es asombroso que no haya una carta a los hermanos de Berea. Oiga lo que dije, ya hermanos de Berea, pues son creyentes. Muchos judíos creyentes, muchos gentiles creyentes, incluyendo mujeres de alta distinción. Entonces allí no hay una carta para ellos. Probablemente porque probablemente fue la iglesia mejor fundamentada en las Escrituras, no porque Pablo no tuviera la intención de fundamentarlo así, sino por la receptividad, por la solicitud de ellos como oyentes.
Entonces ellos se podían defender por sí solos, escudriñando la palabra de Dios con Pablo y sin Pablo. Cuando estudiamos las dos cartas a los tesalonicenses, entonces podemos decir verdaderamente que en 3 semanas o en 3 días de reposo que Pablo estuvo con ellos y le explicó todo el concepto fundamental del Evangelio, los rudimentos del Evangelio, lo básico del Evangelio, quizás no prestaron toda la atención del lugar. Por eso que usted ve las confusiones luego en el campo escatológico. Porque de Jesucristo hablamos de que Él nació, de que Él murió, de que Él fue sepultado, de que Él ascendió al cielo, pero también creemos que falta algo y es que Él venga a buscar la iglesia. Entonces allí se metieron todas las confusiones. Entonces cuando Pablo le escribe, le dice, ustedes no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes yo le decía estas cosas. No se acuerdan, no se acordaban. Y como no se acordaban, entonces el enemigo de la justicia, por sueños carnales, por cartas falsificadas y por espíritu, es decir, sentimientos puramente personales, ellos estaban diciendo o que la resurrección no existía, o que la resurrección ya se efectuó, o que el día del Señor ya había llegado. Estaban totalmente confundidos, cosa que no pasó con los hermanos de Berea. Ahora, cuando los judíos, ese sector recalcitrante, negativo, malo de Tesalónica, se enteraron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Nosotros como creyentes tenemos que estar plenamente conscientes que ante una acción evangelística, misionera de la iglesia de Jesucristo, tiene que haber una reacción de parte del enemigo de la justicia, quien tiene cegado el entendimiento de la mayor parte de la gente, el príncipe de este mundo de las tinieblas. Entonces van allá a Berea y alborotan a las multitudes. ¿A cuáles multitudes? Al sector que no cree. Ellos no se quedaron de brazos cruzados, intentaron lo mismo que ya habían hecho en Filipos y también en Tesalónica. Todo esto está dentro de Macedonia. Y Pablo y Silas, o Pablo y el equipo, están en Macedonia porque el Espíritu Santo lo dirigió allá. Porque ellos querían ir a Bitinia y querían ir a Asia Menor, a la parte de Éfeso. Entonces Pablo y su equipo no enfrentaron a la turba, sino que se retiraron de la escena, enviando a los hermanos de Berea, enviando a Pablo por la vía marítima, y Timoteo y Silas se quedaron ordenando a los hermanos para luego reunirse en la siguiente parada, ya fuera de Macedonia, es decir, en Atenas, la capital de Grecia. La preocupación en este momento de Pablo y de su equipo era la seguridad física de los nuevos creyentes y optaron por salir de allí para luego volver. Y yo creo que no es una forma que ellos salen derrotados, es una forma astuta, sabia, para poder manejar esta situación tal y como la manejó el rey David cuando su hijo Absalón se levantó contra él. David solo podía enfrentarlo. Y ni hablar del equipo de soldados y el grupo élites de los peleteos y cereteos que tenía David. Incluso uno de ellos le dijo, Señor, le pido permiso para yo enfrentar a su hijo y resolver este problema. Pero David le dijo, no, tranquilo, si Dios está en este asunto, Él lo desbarata, y si no, tranquilo. Él dejó eso en la mano del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que leer las Escrituras, y aunque no la estemos citando constantemente, tenemos que dar pasos certeros por lo que ya está escrito en ella. Porque eso es lo que dice la carta a los Romanos. Que lo que antes se escribió para nosotros, se escribió para que tengamos dos cosas por la lectura de la palabra: consuelo y esperanza. Entonces Pablo y el equipo lo que hacen es retirarse. A Pablo lo mandan por la vía marítima y Silas y Timoteo se quedaron al frente del equipo para asegurar que los hermanos que son nuevos creyentes estén bien y posteriormente entonces salir.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos resumir en la plantación de la iglesia en Berea? La actitud de los oyentes. Y estamos hablando de personas que no eran cristianos plenamente, eran judíos. Ahora nosotros como cristianos, como conocedores de un Dios que merece reverencia y que su palabra es su revelación especial, deberíamos con más atención escudriñar su palabra. Y por mucha confianza, cariño y lo que tengamos con nuestro predicador, con nuestra predicadora, nosotros deberíamos escudriñar cada día para ver si lo que nos están predicando o lo que nos están enseñando está de acuerdo a la palabra del Señor. De esta manera nosotros mismos vamos a crecer y con mucha libertad podemos invitar a no creyentes que vayan a la iglesia para que junto con nosotros puedan escuchar la palabra de Dios en la congregación donde nosotros somos miembros, donde nos congregamos, donde tenemos nuestra membresía. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, con la promesa de vernos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Vamos a ver la experiencia de Pablo en Atenas y la vamos a ver en dos partes. Así es que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, agradeciendo a Dios y a ustedes por la atención prestada. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.